Padre, te damos gracias por el gozo de poder estar unidos como tu pueblo, ofreciéndote adoración, y te pedimos que sea nacida de corazones que arden de amor y de pasión por tu gloria. Padre, quiero pedirte que hoy, por medio de la predicación de la palabra, salgamos de aquí comprendiendo mejor, interiorizando mejor lo que dice el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo. Ayúdanos a comprender eso, Señor, y que queremos que esa presencia se extienda a todos los rincones de este planeta. Y quiero pedirte que también muevas nuestra voluntad en ese celo por tu gloria, en ese amor a Cristo, a que esas personas que aún no te conocen y han de ser reconciliadas contigo, las alcances a través nuestro. Somos tu cuerpo, Señor Jesús, y queremos ser usados por ti para que seas alabado en todo el mundo como lo mereces. Dirige este tiempo para tu gloria. Amén. Preparando esta prédica, una de las historias que leí es acerca de Hudson Taylor, en el momento en que él era el director encargado de la misión en China, y frecuentemente tenía que entrevistar a candidatos. Y una vez a un grupo de candidatos le preguntó: ¿cuál es su motivación para querer ir a las misiones, al extranjero? Entonces uno le respondió: a mí me motiva que Cristo nos dio un mandato de que tenemos que ir a todas las naciones. Otra persona respondió: a mí me impulsa que hay millones de personas pereciendo sin Cristo. Algunos más respondieron y Hudson Taylor les dijo al final: todas esas motivaciones, por buenas que sean, les van a fallar. Cuando vengan las tribulaciones, las pruebas, el sufrimiento y hasta el riesgo de la muerte, todo eso les va a fallar, y solo hay una motivación que no les va a fallar, y esa es el amor de Cristo. Y yo lo matizaría más diciendo: es pasión por la gloria de Cristo que alcance toda la creación. Hoy tenemos la primera de 4 prédicas que vamos a tener en este mes acerca del tema de las misiones. Hoy vamos a enfocarnos específicamente en el tema del fundamento bíblico para las misiones, siempre que queremos movernos en el marco de lo que la Biblia nos llama a hacer. Como les dije, el texto que vamos a ver hoy es Hechos 1:8. Al tratarse de un tema importante que lo vemos a lo largo de las Escrituras, voy a hacer panorama viendo muchos pasajes, pero nuestra ancla va a estar en Hechos 1, versículo 8. Y yo quisiera que esta prédica nos motive al evangelismo, pero va más allá. Estamos hablando de misiones transculturales, de ir a las naciones a proclamar el evangelio. Vamos entonces a leer el versículo que tenemos para hoy, Hechos 1, versículo 8. Aquí quien está hablando es el Jesús resucitado a sus discípulos justo antes de ascender al cielo. Yo les voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines o lo último de la tierra. Mi propósito al predicar hoy es que seamos convencidos como cristianos y como iglesia local que tenemos el poder y el mandato de Dios para participar de las misiones. Voy a repetir el propósito: que seamos convencidos como cristianos y como iglesia local que tenemos el poder y el mandato de Dios para participar de las misiones. Y lo vamos a ver en una sola verdad, pues tenemos un solo versículo, y esa verdad es que como discípulos de Cristo recibimos poder del Espíritu para cumplir nuestro llamado misionero. Entonces, antes de entrar a desmenuzar y ver qué significa cada palabra en ese versículo, tenemos que hablar de contexto, cómo se llegó a ese punto en que se da este mandato y Jesús les promete, les anuncia que va a enviar el Espíritu Santo con poder para que se ocupen de esta labor sus discípulos. Tenemos que entender cómo se llegó ahí.
Tenemos que retroceder en la historia bíblica a ver cómo se llegó al punto de constituir este tema de las misiones como una parte importante del plan de Dios, del plan redentor de Dios. Y tenemos que entender que habiendo llegado a ese punto, algunas cosas habían salido mal. Si unas cosas no hubieran salido mal, no hubiera sido necesario restaurar la imagen de Dios en los seres humanos, que los había creado a su imagen. No sería necesario que reciban el Espíritu Santo por estar enemistados con Dios debido al pecado. No hubiera sido necesario que recibieran testimonio de Jesucristo, pues lo conocerían cara a cara. Y no sería necesario ir a los confines de la tierra a llevar un mensaje que ahí no está. Entonces vamos a ver en el panorama bíblico desde Génesis, y les voy a pedir que busquen en sus Biblias Génesis, porque algunas cosas que vamos a leer de Génesis me gustaría que ustedes mismos las vayan viendo en sus Biblias, a como yo los voy a ir guiando. Y vamos a ver cómo se va montando el escenario para lo que acabamos de leer en Hechos 1:8. Entonces, por favor, síganme en Génesis capítulo 1 y vamos a ver los versículos 27 y 28. Son fundacionales para comprender el propósito de Dios en su creación y en nosotros como humanidad. Génesis 1:27. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, ¿verdad? Les da un mandato, los bendice, les da un mandato. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Vemos un propósito acá, y esto es importante entenderlo para todo lo que viene después. El propósito de Dios, y podríamos decir su diseño original, es que estos portadores de su imagen que Él creó llenen la tierra, que la tierra sea llena de la imagen de Dios en sus portadores, que son además adoradores. A eso le voy a llamar el diseño original de Dios. No me gustaría decirle el plan de Dios, porque todo lo que ha ocurrido es plan de Dios. No es que Dios tenía un plan y no salió y entonces cambió a un plan B. No, no es eso. Él es omnisciente, Él lo conoce todo, es soberano, es todopoderoso. Lo que ha ocurrido es todo parte de su plan. A nuestra óptica humana parece que hay giros y vamos a verlos, pero bueno, vemos, este es el diseño original de Dios. ¿Me siguen hasta ahí? Ok, sabemos que en Génesis 3, y aquí no vamos a leer nada específico, pero vamos avanzando en Génesis, sabemos que viene la caída. Los seres humanos pecan. Ante el pecado, Dios no puede tener comunión con el pecado porque es un Dios santo, de manera que ellos entonces entran en una condición de pecado, en una condición de enemistad con Dios, y entonces son expulsados del huerto. Ya no están en la presencia del Señor de la manera en que estaban antes. Ahora están incluso en una condición de muerte. No es que cayeron muertos ahí inmediatamente, ahora son seres mortales. Ahora sí, acompáñenme, Génesis capítulo 5, versículo 1. Aquí creo que podemos ver ya efectos que ha habido aquí por esta caída de Génesis 3, por el pecado que surge del corazón de Adán y Eva, incitados por el diablo. Génesis 5:1, vean que dice, a semejanza de Dios los hizo. Ahí se nos reitera, Dios los creó varón y hembra a semejanza de Él. Vean ahora lo que dice versículo 3, igual Génesis 5. Adán engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Ok, ya aquí no se nos dice que el hijo de Adán es a la imagen de Dios. Nos dice que es a su semejanza conforme a su imagen, la de Adán. Entonces vemos que debido a la caída, no es que la imagen de Dios quedó completamente borrada en los seres humanos, hay una distorsión, y la descripción más precisa que hay es que son a imagen de su padre Adán, y todos en ese sentido somos a la imagen de nuestro padre Adán. Que eso cambia después, pero podemos decir eso en general sobre la humanidad. ¿Y qué significa llevar la imagen de Adán? La imagen del hombre caído, del que ya está en pecado, en muerte.
Eso lo vemos en los versículos que siguen. Fíjense en las últimas dos palabras de los versículos que voy a decir, de Génesis 5. Versículo 5, versículo 8, versículo 11, versículo 14, versículo 17 y versículo 20. Ahí va describiendo descendientes de Adán y siempre es al final, y murió, y murió, y murió, y murió. Aquí se nos enseña, se ha distorsionado la imagen de Dios, ahora es la imagen de Adán, el hombre caído en pecado, en muerte, y la característica común de todos es murió, murió, murió. Avanzando en la historia, vemos que la humanidad sigue en pecado. Viene la situación con el arca de Noé y el diluvio. Más adelante, acompáñenme, Génesis capítulo 9. Voy a leerles el versículo 1. Esto es después de que en la presencia del Señor en el arca, 8 personas son rescatadas del mundo entero sobre el que vino juicio del tema del diluvio. Y Dios les dice eso, les da un mandato habiendo salido del arca, es este, Génesis 9:1. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Okay? Ya no son portadores de la imagen de Dios de la manera que eran antes, se mantiene el mandato de que llenen la tierra. Estas personas que hallaron gracia en los ojos de Dios y Dios los rescató. Pero lo que vemos es, como siempre, que la humanidad persiste en pecado y persiste en rebeldía. Entonces vamos a avanzar a Génesis 11. Síganme, leanlo ustedes mismos en sus Biblias. Génesis 11, voy a leerles el versículo 1 y el versículo 4. Toda la tierra hablaba la misma lengua. ¿Ok? Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a los cielos y hagámonos un nombre famoso. Eso también había ocurrido antes del juicio con el tema de Noé. Hablaba como que había unos grandes, unos déspotas que también se dice que eran de renombre, como que buscaban exaltar su nombre, era su único interés. Aquí vemos también la humanidad unida, pero no con el propósito de Dios, el diseño original que les dije, sino para hacerse ellos mismos un nombre famoso. Sigo leyendo. Para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. O sea, vean el nivel de rebeldía. El mandato era que fueran a la tierra y más bien es, no, quedémonos aquí. Se trata de quedarnos aquí, no de ir a todo el mundo como el Señor nos mandó. Y además hacer un nombre famoso para nosotros, no exaltar el nombre de Dios. Viene juicio de nuevo. Entonces, versículos 8 y 9 de Génesis 11. Así, el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra. Y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Okay, entonces antes y después de este evento de la Torre de Babel vemos, al inicio hablaban todos la misma lengua. Después de ese evento en que viene juicio por su rebeldía, son dispersados, pero ya no hablan la misma lengua. Entonces vemos a cómo avanza esta narración bíblica, vemos que más bien cada vez se ve como más difícil que se pueda regresar al diseño original de Dios, ¿verdad? Se ve cada vez más difícil llegar a ver a la humanidad unida en adoración a Dios, portando su imagen gloriosa hasta llenar la tierra. Ya no tienen la imagen de Dios, ni siquiera están en una buena relación con Dios, requieren ser reconciliados. Como dije, su imagen de Dios tiene que ser restaurada en ellos. Y ahora además está la dificultad de que para unirlos en un propósito, incluso en cualquier propósito, no solo el de Dios, pero cualquier propósito, es complicado, por lo que acaba de ocurrir en Babel. Distancias largas, difíciles de recorrer, diferentes lenguas, diferentes culturas. ¿Cómo se va a lograr entonces llegar al diseño original de Dios? Esto es algo difícil, esto es algo que los seres humanos no podemos hacer y es el plan de redención de Dios. Él lo hará. Y lo que vemos en la Biblia es que justo después de este evento de Babel, siempre en los juicios anteriores que venían,
dentro de la misma historia había como un destello de la gracia de Dios tratando con la humanidad, ¿verdad? Con Adán y Eva los vistió, después de lo de Noé, ¿verdad? Los rescató y puso el arco iris para decirles no va a haber otro juicio como este que fue por agua. Siempre en todos los que se ve, de alguna manera al final se ve dentro de la misma narración como un atisbo de la gracia de Dios. Después de este de Babel no se dice nada y empieza a hablar de otra cosa. Y a veces si uno va en la narración y llega a ese punto, uno dice como, ¿y qué será? ¿Que ya Dios se hartó de la humanidad que es rebelde y pecadora? Para nada. De hecho que en muchos sentidos la Biblia ahí eso resume muchísimos años de historia, ¿verdad? Entonces casi que podríamos decir que la Biblia tiene una sección de Génesis 1 al 11, lo que acabamos de ver, y el resto es a partir de Génesis 12. Porque el plan redentor de Dios empieza después de esto de Babel, dando él un paso, siendo la parte ofendida y la parte mayor en una enemistad que surgió. Él busca reconciliarse dando el primer paso. Y ese paso es que busca a Abraham en ese momento y le dice lo siguiente. Síganme, Génesis 12, versículos del 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldigan y al que te maldiga maldeciré. Y presten atención a esto que está al final. Me gustaría poder ver y exponer a lo largo de la prédica, desarrollar todo lo que implican estas promesas. Voy a enfocarme en esto último, de Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Okay? Ya están dispersos después de Torre de Babel, enemistados con Dios, hablando diferentes lenguas, no portan la imagen de Dios. A través de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Eventualmente estos descendientes de Abraham, que son los israelitas, son rescatados por Dios de la esclavitud en Egipto, los lleva camino a la tierra prometida y hace un pacto con ellos, un pacto condicional. Si ustedes hacen esto, yo voy a hacer esto otro. Les da la ley de Moisés para que la obedezcan y les dice, si ustedes obedecen esta ley en la tierra que les voy a dar, esto es lo que va a ocurrir. Aquí ya no me sigan porque ya vamos más allá de Génesis y va a costar un poco, entonces tal vez me escuchan nada más. Éxodo 19:5. Si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, o sea, vivir en la tierra prometida conforme a la ley de Moisés, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí, y pongan atención, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Es decir, como unos intermediarios entre Dios y el resto de la humanidad, para que venga esa reconciliación que necesita la humanidad. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, que Dios los está apartando para ese fin. Luego les da unas instrucciones de cómo construir un tabernáculo mientras van de camino, una tienda mientras van de camino a la tierra prometida, y cómo construir un templo cuando ya estén allá, con todos los detalles. ¿Qué tienen en común esos dos lugares o esas dos construcciones? Que ahí se va a representar la presencia de Dios con el pueblo, ¿verdad? Y parte de lo que estamos pensando en todo esto, desde lo que ocurrió de Edén, es ya no están en la presencia de Dios, necesitan volver a estar en buena relación con Dios y estar en su presencia. Pues bueno, aquí Dios da esto para simbolizar que está con ellos. Les dice también en Levítico 26, haré mi morada en medio de ustedes y mi alma no los aborrecerá. Andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi cuerpo, ¿verdad? Así se describe esa relación en que hay presencia, pero también hay intimidad, hay comunión. Andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Si esta nación que apartó Dios hubiera vivido de acuerdo al pacto, hubiera sido una realidad lo que leyó Juanjo en la lectura inicial de Salmo 67. Y aprovecho que Juanjo lo leyó para no leerlo otra vez, pero puedo refrescar la memoria tal vez. Voy a leerles versículo 2 solamente, Salmo 67, 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación.
En el Salmo se pide la bendición de Dios, que ya la prometió a Abraham, para cumplir el propósito de Dios, que es bendición a las naciones, que conozcan la salvación que solo da el Dios verdadero, Jehová. De manera que podemos decir que este plan este plan que hay en estos momentos de que las naciones lleguen a conocer a Dios, podríamos llamarlo que es como un plan vengan y vean. Ellos están en la tierra que Dios les prometió, no los está mandando a salir de esa tierra, sino que vivan ahí de acuerdo a lo que Él les ha dicho, ahí serán bendecidos y irá a ocurrir, aunque nos suene extraño, lo que dice Dios que va a ocurrir es que las naciones van a ver la sabiduría que hay en esa tierra, la fama que tienen, la bendición de Dios y van a empezar a venir a verlo por ellos mismos. Entonces da la oportunidad de testificar del nombre de Dios y van a terminar adorándolo. Ese era el plan. Y suena un poco extraño, pero incluso de las falencias del pueblo judío, y no vamos a leerlos, hay una historia en Primera de Reyes 10 acerca de la reina de Sabá que llegó a visitar al rey Salomón, y ahí se empieza a ver justo lo que se describe aquí. Llega porque escuchó algo, ve por ella misma la sabiduría de Salomón que Dios se la había concedido, ve la bendición de Dios sobre esa tierra y termina diciendo, bendito sea Jehová. Eso era lo que iba a ocurrir si el pueblo se hubiera apegado al pacto. Y lo que se ve es como que está este epicentro de la presencia de Dios. Hoy estoy hablando bastante de eso, de la presencia de Dios. Es adorado en ese epicentro y empieza a haber como una expansión en que llega a ser conocido en los confines de la tierra y vienen a adorarle. Eso es lo que hubiera ocurrido. Sabemos que el pueblo judío fue infiel y vamos a avanzar ahora ya a los tiempos de Jesús. Y voy a leerles de Marcos 11, versículos de 15 al 18. Esto es después que Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén. Aparentemente lo reciben como rey, pero realmente sabemos que él va a ser rechazado como rey de la nación. Marcos 11, versículos del 15 al 18. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Esto de casa de oración para todas las naciones, Jesús está citando Antiguo Testamento, Isaías. Entonces el templo tenía esta parte exterior, que era un patio para los gentiles, es decir, para los no judíos. Entiendo que es de un tamaño enorme, creo que es de más de 3 veces el Estadio Nacional. Un espacio enorme, el patio de los gentiles justo afuera del templo. El propósito de Dios para ese espacio era esto que les dije que iba a ocurrir como con la reina de Sabá. Iban a venir los gentiles, ahí iban a presentar ofrendas a Dios para que las naciones fueran reconciliadas con Dios. Un pueblo bien preparado de acuerdo al pacto que habían hecho, bien preparado para la llegada de su Mesías. El Mesías llega y eso es lo que hubiera encontrado. Y hubiera visto incluso a las castas sacerdotales, tal vez ahí en el patio de los gentiles, dando dirección para que se dé la reconciliación de los no judíos con Dios, dándole gloria a Dios, dándole beneficio a las naciones. Y lo que llega y ve es algo totalmente diferente a eso. Lo que llega y ve es básicamente un mercado. En la casa de su padre llega y ve un mercado en que quienes trabajan ahí solo buscan beneficiarse a sí mismos, no están cumpliendo su propósito, ni como sacerdotes, ni como pueblo, ni el templo en sí. Hay un desvío del propósito de Dios. No está recibiendo la gloria que se merece, todo lo contrario. Y creo que lo recapitula bien Romanos 2:24 cuando dice, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. O sea, el efecto que estaba teniendo, este pueblo ni siquiera era neutro, que los otros pueblos no saben ni siquiera de quién es Jehová. No, ni siquiera era neutro, era negativo. Sí conocían de Jehová y lo blasfemaban por causa de ellos, que realmente no lo adoraban, no lo amaban con todo, que era el mandamiento que tenían en Deuteronomio 6, el Shema. Si se hubiera cumplido el propósito de Dios con este pueblo,
hubieran entendido que ese pueblo ese templo hecho con manos humanas simplemente estaba apuntando a un templo verdadero y definitivo en Cristo, en el Mesías que se les había profetizado que iba a venir y que iba a expiar el pecado, a hacer el pago por el pecado que ellos necesitaban para ser reconciliados con Dios. Hubieran entendido eso y hubieran recibido al Mesías, pero lo rechazaron. Vean lo que dice Jesús, Mateo 21, a partir de 42. Jesús les dijo: ¿nunca leyeron las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Que el verdadero templo al que apuntaba al otro, que era todo simbólico o era sombra, a lo que apuntaba era Jesús. Jesús es la sustancia, es la realidad, así es con todo en el Antiguo Testamento. Jesús es la realidad, viene el templo verdadero, es la piedra angular o la piedra principal del ángulo para esa construcción de ese edificio, podríamos decir que es ese templo definitivo de Dios en que recibirá gloria de todas las naciones. Es la piedra principal y es rechazado. Estaba profetizado, ahí Jesús está citando también Isaías. No es la nación santa, el reino de sacerdotes que Dios había encomendado, no cumplieron su función. Entonces Jesús les dice: les será quitado a ustedes el reino de Dios y le va a ser dado a una nación que produzca los frutos del reino. Entonces lo que vemos ahora es que el plan ya deja de ser el que les dije, el vengan y vean. Ya el epicentro no va a ser el templo en Jerusalén. ¿En dónde estaría ahora la presencia de Dios? Bueno, ya les dije que el templo es Cristo, pero leámoslo en las Escrituras. Juan capítulo 2, a partir del versículo 18. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, lo que hizo en el patio de los gentiles, que volcó las mesas y todo esto, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. La presencia de Dios residía en el cuerpo de Cristo, que sería levantado en la resurrección. Y lo vemos cuando Jesús muere y en el momento que expira y entrega el Espíritu, vemos que el velo en el templo es rasgado en 2 de arriba abajo. Y ahí queda definitivamente claro, la presencia de Dios ha salido de ahí. La gloria de Dios ha salido de ahí, como estaba profetizado también. Y ahora está exclusivamente en Cristo resucitado, en Cristo. ¿Y esto qué implica? Nos lo dice Jesús también, Juan 12:32. Pero yo, si soy levantado de la tierra, resurrección, atraeré a todos a mí mismo. Y todo ese tema como de la presencia de Dios, la adoración que debe haber ahí y esa expansión, Jesús dice que esa expansión empieza de Él y Él va a atraer a los suyos. Y van a llegar todos y cada uno de los que el Padre le regaló, llegarían a adorarle. Escucharían su testimonio y llegarían a adorarle. Ahora sí llegamos al texto que tenemos hoy, Hechos capítulo 1. Jesús resucitado, hablando con sus discípulos a punto de ascender al cielo. Vimos que el versículo 8 empieza con un pero. Entonces, solo para repasar, la verdad que tenemos en ese versículo 8 es que como discípulos de Cristo recibimos poder del Espíritu para cumplir nuestro llamado misionero. Como Jesús empieza con un pero, versículo 8, vamos a leer desde el 7 ahora. Entonces los que estaban reunidos, los discípulos, le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Ese es el versículo 7, ya viene el 8, que es en el que nos vamos a enfocar. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén. Vean la expansión nuevamente. Me serán testigos en Jerusalén,
en toda Judea, que es la provincia en la que quedaba Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, que es la provincia que quedaba al norte, y hasta los confines de la tierra. Ese testimonio del Cristo resucitado debía ir a todos los confines de la tierra. Este versículo 8 empieza con un pero. Sabemos que un pero es un conector en las Escrituras que nos indica un contraste. El contraste es que estos discípulos le preguntaron a Jesús sobre el reino y refiriéndose específicamente a Israel. Jesús les responde que a ellos no les corresponde entender eso. Viene el pero y les dice, y el pero, el contraste es, como ellos todavía están pensando en Israel, están pensando en el epicentro, están pensando en el vengan y vean, y Jesús les dice el pero, y es que ahora el tema es ir. Ese testimonio ustedes lo tienen que llevar, no se lo dejan acá, ustedes lo tienen que llevar, esa expansión, el evangelio yendo a todas las naciones, y nos dice que va a ser en estas etapas de expansión, como de círculos concéntricos, en Jerusalén, toda Judea, Samaria, los confines de la tierra. Un comentarista dice esto: los discípulos de Jesús no están llamados, y eso nos habla a nosotros también, los discípulos de Jesús no están llamados a tener un conocimiento anticipado de sucesos futuros, sino a ser testigos de la vida y la obra de Cristo resucitado, que puede cambiar vida en nuestra propia generación. Y los discípulos estaban pensando en cosas del futuro y en cosas acerca de ellos mismos, en vez de pensar en ir y el impacto que tiene el mensaje de Cristo resucitado, el glorioso evangelio de Jesucristo, en todas las naciones, en su propia generación. Es un buen principio. Jesús les promete algo. ¿Qué les promete que van a recibir? Van a recibir poder. Y poder, podemos entender por poder básicamente que Dios va a dar la capacidad que ellos necesitan para llevar a cabo lo que les ha encomendado. Simplemente entendemos eso por poder. No les va a faltar la capacidad ni nada, ningún recurso espiritual o físico que necesiten para llevar a cabo lo que Dios ha determinado al llevar ese testimonio. Y lo van a hacer bajo la guía y dirección del Espíritu Santo, que es el que va a venir, ¿verdad? Porque van a recibir el poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces toda esta obra va a ser bajo la guía y voluntad del Espíritu Santo. Y lo que vemos en las Escrituras a partir de este momento es Dios perfeccionándose en la debilidad de los seres humanos, llevando a cabo esta comisión, para que la gloria sea solamente de Él. ¿Qué es lo que se va a hacer con este poder que van a recibir? Ir a ser testigos. Cuando pensamos en un testigo, sabemos que estamos hablando de alguien que va a compartir, que va a externar un testimonio que es fiel, un testimonio que es fidedigno acerca de una persona o de algún acontecimiento. Y tal vez pensando en esta palabra testigos que aparece ahí, y me serán testigos, en el idioma original, en el griego, esa palabra testigos, no sé si saben cuál palabra es la palabra mártires, pero con Y, pero es mártires. Y eso nos ayuda a entender mejor a qué se está refiriendo Jesús aquí. Está hablando de un testimonio acerca de su obra, de su sacrificio sustitutivo, en que paga por el pecado de quienes van a escuchar el evangelio y poner la fe en Él. Ese testimonio produce una convicción de esa verdad tan fuerte en los corazones de sus seguidores, una fe tan encendida que van a llevar ese testimonio incluso si hay riesgo de muerte, incluso si hay martirio, y los empezamos a ver en Hechos, cuando es martirizado Esteban. Y es que el Señor, en este entendimiento, por lo que oré desde el principio, de la presencia del Señor, de que hay plenitud de gozo en el Señor, Dios va desarrollando en nuestro interior un sentido de discernimiento, de comprender que el lugar más seguro en que puede estar un cristiano es dentro de la voluntad de Dios y el llamado que Dios le ha hecho. Ese es el lugar más seguro para un cristiano. Cada vez hay un convencimiento mayor de eso. Y entonces el cristiano empieza a apropiarse de estas promesas que Dios dio junto con la gran comisión, junto con este envío a todas las naciones. Prometió que su presencia iba a estar con los suyos, a donde fuera que vayan, y que no les va a faltar nada del poder, nada de los recursos del tipo que sean para llevar a cabo lo que Él ha determinado.
Entonces estamos en Hechos 1, Jesús va a ascender, entonces ahí se nos complica, la presencia de Dios ya no va a estar, pareciera un retroceso, no, todo lo contrario. De hecho que Jesús dijo que era mejor para ellos que Él se fuera, porque entonces envía el Espíritu Santo y la presencia del Señor pasa a estar en el interior de cada uno de los que ponen la fe en Cristo. De manera que ya no es el tabernáculo, ya no es el templo de Jerusalén, ya no es el cuerpo del Cristo resucitado. Ahora, cada cristiano es un templo de Dios, corporativamente también, pero cada cristiano es un templo de Dios, está la presencia de Dios ahí. Entonces, el plan de Dios, y aquí se da el giro en que ya entran las misiones, ya el plan de Dios no es vengan y vean, es ustedes que son templos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, vasijas de barro que por dentro tienen ese tesoro para compartir el evangelio glorioso para que las personas se salven, vayan a todas las naciones. Y vamos a ver qué pasó cuando vino el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, voy a leerles los versículos del 1 al 6. Están en Hechos 1, entonces pueden avanzar y leerlo conmigo. Hechos 2, versículos del 1 al 6. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y hermanos, aquí donde empieza el tema de las misiones, en realidad empieza estando ya Jesús acá en el mundo, pero en este tema de misiones vemos a nuestro glorioso Dios que todas esas cosas que se iban complicando y parecía que no había esperanza de que se cumpliera el diseño original de Dios, Dios poderosamente, soberanamente, providencialmente hace que todo empiece a revertirse. Y aquí vemos en el tema de las lenguas, como todos ahora antes hablaban diferentes lenguas, aquí el Señor nos regala este evento sobrenatural en Pentecostés, en que sus seguidores pudieron hablar en otras lenguas. Sigo en versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, que fue el viento impetuoso y lo demás, la multitud se juntó. Estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y podría decir mucho de lo que significa todo lo que se ve ahí, el viento, etcétera. Como estoy enfocándome más en el tema de presencia de Dios, tanto en Antiguo, vean, noten que las lenguas eran de fuego, tanto en Antiguo Testamento como en Nuevo Testamento, el fuego representa la presencia de Dios. Entonces está derramándose la presencia de Dios en cada uno de los creyentes. Dios los hace santos, les da vida nueva, los reconcilia, está su presencia con ellos y los empodera para lo que les ha encomendado. Entonces este evento llamó la atención de una multitud y la idea no era que solamente la gente se maravillara de que había ocurrido algo extraño, sino que es una oportunidad de reunir una multitud para hacer ¿qué? Para proclamar la palabra de Dios. La señal apuntó a traer a la gente para que les fuera proclamado el Evangelio, porque la obra de Dios, el nuevo nacimiento de quienes creen en Cristo, no se da por aparte de que sea proclamado y creído el Evangelio. Aprovechan la oportunidad, Pedro predica, son salvas unas 3,000 personas, es decir, responden con arrepentimiento y con fe en Jesús. Y esta idea de que tal vez hay cosas que atraen, pero que lo importante es aprovechar las oportunidades para predicar, es un buen principio para nosotros también. Y creo que a veces en el activismo, las iglesias o incluso en las misiones también se pueden hacer cosas que atraen multitud y eso puede aprovecharse, pero siempre debe hacerse para apuntar a Cristo y a su glorioso evangelio, para extenderles lo que necesitan, que es algo espiritual, vida a sus almas. Es el principio que vemos en Romanos 10 a partir de versículo 13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y más adelante, versículo 17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces recordemos nuestro versículo ancla, versículo 8 de Hechos 1. Recuerden los círculos concéntricos, ¿verdad? Está Jerusalén, toda Judea, Samaria, a toda la tierra. ¿Dónde ocurrió esto de Pentecostés? Ocurrió en Jerusalén. ¿Qué seguimos viendo a lo largo del libro de Hechos? En Hechos capítulo 8 vemos venir el Espíritu Santo sobre creyentes samaritanos. Ok, ahí vamos viendo cómo va el avance. Vemos más adelante en Hechos 10 cómo viene el Espíritu Santo sobre los no judíos, sobre los gentiles. Y estos también hablan en lenguas. Y más adelante en Hechos ya la narración da un giro, ya no tanto con Pedro, y que Pedro está presente donde ocurren estas cosas, por decirlo así, como donde se rompe cada uno de estos círculos de expansión, estaba Pedro ahí, ¿verdad? Y muchos lo asocian con el tema de algunas cosas que Jesús le dijo a Pedro, y cuando habla de temas de las llaves del reino. La cuestión es que Pedro está presente ahí. Hechos al inicio se enfoca un poco más en Pedro, después se empieza a enfocar más en Pablo, que ya tiene un ministerio dado por Jesucristo mismo a los gentiles. A todas las naciones. Ahí entra lo que le llamamos la Gran Comisión. Ahora en la adoración Juanjo la leyó, Mateo 28, del 18 al 20. Toda potestad es dada a Cristo en el cielo y la tierra, y por tanto Él manda ir y hacer discípulos a todas las naciones. Me parece muy acertada la definición que le da Paul Washer a la Gran Comisión. Es un poco larga, pero él lo hace intencionalmente porque hay gente que quiere reducir mucho lo que debería hacerse en las misiones. Y él da una explicación, una definición larga como para dejar claro todo lo que deberían incluir las misiones. Entonces vean la definición de Paul Washer de Gran Comisión. Gran Comisión es ir a todo el mundo en el poder del Espíritu Santo, anunciando el Evangelio de Jesucristo, llamando a los hombres a arrepentirse y creer, instruyéndolos en todo el consejo de Dios, su carácter, obras, voluntad, promesas, para que expresen verdadera devoción a Dios a través de Jesucristo, como individuos y como asamblea local. Porque Jesús nos dice, vayan y hagan discípulos, y nos dice cómo, y da varios verbos. Y hay que enseñarles a que guarden todas las cosas que Jesús nos ha encomendado. Y muchas veces las misiones se quedan simplemente, o incluso el evangelismo a nivel local se queda en querer conversiones, eventos como los de Pentecostés, por decirlo así, y decir que una multitud se convirtió. Eso no es Gran Comisión, está incompleto. Hay que enseñarles a que guarden todo lo que Jesús nos ha encomendado. Y familia, ya avanzamos y terminamos el libro de los Hechos. Nosotros formamos parte de este plan de Dios. Esto no se ha terminado. No ha llegado a todos los confines de la tierra el Evangelio. Formamos parte, vimos que Jesús es la piedra angular de la iglesia. Vea qué dice acerca de nosotros las Escrituras, 1 Pedro 2:5. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Ok, ese lenguaje ya lo escuchamos en la parte que había leído antes. Suena parecido a lo que le había dicho a Israel. Recordemos que Jesús dijo el reino iba a ser entregado a una nación que iba a rendir los frutos que Dios se merecía del reino. Los creyentes en Jesucristo somos ahora el templo de Dios y somos el real sacerdocio. ¿A fin de qué? Sigo leyendo. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué se nos ha encargado? Voy a leerlo también
en 2 Corintios 5. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio, ¿qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado, ¿qué nos ha encomendado? La palabra de la reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. El pueblo judío falló porque en ese patio de los gentiles, donde deberían ellos estar atentos, gozosos de que se empiezan a acercar los gentiles como Dios había dicho que iba a ocurrir, y ahí instruirlos para que sepan cómo adorar a Dios, cómo glorificarlo, cómo presentarle una ofrenda, nosotros debemos estar enfocados en eso mismo y no caer en lo mismo que cayó este pueblo que se ensimismó en sus propias bendiciones. Somos embajadores y Dios nos ha dado un ministerio de reconciliación. Gloria a Dios, ya estamos reconciliados nosotros. Dios nos mueve para que vayamos a ver que otros sean reconciliados, predicando el Evangelio. Entonces, ¿recuerdan cuando las cosas se complicaron porque no funcionó el templo de Israel? ¿Cómo se revierte eso? Ahora nosotros somos el pueblo de Dios, el templo de Dios. 2 Corintios 6:16, nosotros somos el templo de Dios, del Dios vivo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Recuerdan cómo se habían complicado las cosas cuando quedó distorsionada la imagen de Dios en todos los descendientes de Adán? ¿Cómo se revierte eso? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿A qué? ¿A qué los predestinó? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Puesta la fe en Cristo, viene la conversión, empezamos a ser formados a la imagen de Cristo, de gloria en gloria, contemplando al Señor. Por su Espíritu vamos siendo transformados a su imagen, se está revirtiendo. ¿Recuerdan cómo se complicaron las cosas cuando ya ahora todos tenían diferentes lenguas y están separados unos de otros? ¿Eso cómo se revierte? Ya vimos en Pentecostés el tema de las lenguas y el poder, demostrando el poder que Dios había dado, anunciando que Él iba a movilizar a su iglesia hasta los confines y que ninguna brecha de espacio o de lengua o de cultura o lo que fuera iba a impedir que llegara su evangelio a todo el mundo. Y ya vimos el problema que hubo con el reino de sacerdotes anterior. Ahora somos nosotros reino de sacerdotes y fallaríamos también en lo que Dios nos encomienda si no fuera por su gracia que nos empodera. Una vez escuché una ilustración de sermón que no era sobre este tema, pero predicando sobre este tema me ha venido a la mente. Era un tema de una persona que había cometido un pecado grave, que había afectado a muchas personas, y va y se lo confiesa a alguien. Y algo que hace esta otra persona, la que se lo confesó, viendo que era un pecado que había afectado a muchísimas personas y no se podía revertir el daño que había hecho, se llevó a esta persona que confesó a una cima bien alta y un lugar muy ventoso, subió con una almohada llena de plumas, abre la almohada y salen todas las plumas violentamente, volando en todas direcciones, muchas llegando a caer mucho más allá de donde llegaba la vista desde esa cima. Y yo pensé en esa ilustración porque cuando veo el plan redentor de Dios, en que las cosas cada vez van por eventos destructivos, la caída, la torre de Babel, la nación del reino de sacerdotes que no cumplió, todo se va complicando, cada vez se ve más difícil. A nivel humano decimos, esta tarea nos supera, es imposible. Esa ilustración que les digo simplemente pretendía mostrar un final trágico de pecado que no hay manera de revertir. Y yo pensé en esa misma ilustración, pero introduciéndole el elemento de que tenemos un Dios glorioso y todopoderoso que hace que el final no sea trágico y no sea de resignación. Dios puede revertir para cumplir su propósito
perfecto, su diseño original. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y podemos ver que entonces, si es el propósito de Dios que alguien de una etnia que esté en el lugar más escondido y más difícil de llegar del mundo, imagínense la pluma que quedó más lejos, que ni se vio en dónde quedó, y hay que ir a rastrearla y va a ser difícil llegar ahí a recuperarla. Si el Señor en su propósito determinó que Él de esa etnia ha elegido personas y va a rescatarlas, el Señor va a movilizar a su iglesia y vamos a llegar ahí y esas personas van a ser salvas. Y lo hacemos por fe, por lo que ha prometido el Señor. Y sabemos que ni aún las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia y vamos a llegar a todos. No se va a perder uno solo de los que el Padre le dio al Hijo. Él es el buen pastor y somos su cuerpo, y dice que preciosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Familia, vean, el resultado de lo que ocurrió en la cruz del Calvario es asombroso. La presencia de Dios ha venido a nosotros, la imagen de Cristo está siendo formada en nosotros, tenemos el poder y el llamado de comunicar el glorioso evangelio de Cristo a las personas a nuestro alrededor, y también tenemos el poder y el llamado para enviar a obreros a los confines de la tierra, y el Señor está con nosotros. A veces cuando leemos la historia que cuenta Jesús del pastor que deja las 99 ovejas para ir por la una, a veces incluso lo aplicamos pensando en pastores como nosotros, de que debiéramos dejar a las 99 por ir por una persona. Eso se refiere principalmente a Cristo. Y nosotros, siendo los pies de Cristo, lo vivimos también. Y aunque duele, porque somos un cuerpo y una iglesia local, nos duele, pero nos gozamos en el Señor porque es su propósito, del que también hemos sido bendecidos y beneficiados, que hay unos de acá entre nosotros, enviados por Cristo, que van a separarse espacialmente, geográficamente, de los 99 de acá para ir por uno. Ese es el carácter de nuestro Dios. Y es triste que haya iglesias que se desentiendan de las misiones transculturales o que se limiten, por ejemplo, solamente a aportar dinero. Pero meditemos un momento, ¿cómo es el carácter de nuestro Dios? ¿Cómo es ese Jesucristo a cuya imagen estamos siendo formados? Dios no se desentendió desde la humanidad y se quedó en el cielo. Dios no envió un pago por los pecados con una transferencia electrónica. Dios envió a su Hijo. Hubo un periodo en que la comunión no fue lo mismo, pero había una intención por el celo de la gloria de Dios y por el amor que le tiene a los suyos, de ir a hacer esta labor monumental. Ese es nuestro Dios. Dios envió a su Hijo. Nosotros debiéramos estar dispuestos, dependiendo del llamado específico del Señor, a ir nosotros mismos, a que vayan nuestros hijos, a que vayan nuestras hijas, a que vayan nuestros hermanos, nuestras hermanas. Imitaremos al Hijo del Hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si amamos a nuestro Dios, vamos a amar, imitar su carácter. Así que lo haríamos dispuestos y gozosos. Y entendemos que hay un precio en el discipulado, en el seguir a Cristo. Si seguimos a Cristo, vamos a andar por caminos parecidos a los que Él anduvo.
Solo que nosotros no podemos pagar por el pecado de nadie. Nosotros vamos y anunciamos. Y somos instrumentos para edificación de la iglesia. Pero vamos a andar por caminos parecidos por los que anduvo Cristo. Otra de las historias estas que leí de Hudson Taylor cuenta que llegó un maestro de escuela con una sola pierna y diciéndole: Hudson, envíeme a China. Y Hudson Taylor le dice: ¿cómo es que usted con una pierna quiere ir a una misión al extranjero? Y el hombre le respondió: es que noto que los que tienen 2 piernas no van. Siempre va a haber sacrificio para las misiones. Pero esto que responde aquí este hombre, eso es mentalidad del reino de Dios. Y el Señor nos lo desarrolla, pero vamos para ahí. Eso es mentalidad del reino de Dios. Y yo hago un llamado a que nos examinemos. Creo que aquí nos consideramos todos adoradores, consagrados a Dios, pero tenemos que examinarnos si a la vez que decimos eso y vivimos eso, estamos siendo conformistas con estar aquí en el epicentro, cómodo, y mejor no, mejor esta otra parte no, a esa parte pueden ir otros. Y yo hablo esto y quiero como que se nos mueva algo adentro cuando hablo de estas cosas. Como Jesús ahí cuando ve lo que estaba ocurriendo en el patio de los gentiles, donde Dios debía estar siendo glorificado, no estaba siendo glorificado. Y nosotros podemos pensar, hay etnias, hay lugares que no han sido alcanzadas con el evangelio y ahí se están adorando dioses falsos. No nos mueve nada por adentro, no nos importa, ahí están adorando a otro dios, ¿a qué importa? Nos sentiríamos igual si estuvieran difamando a nuestros padres o a nuestra esposa o a nuestros hijos y no importa. Yo les ruego al Señor que nos mueva algo adentro, algo de este celo que vemos en Jesús, que nos mueva por amor a ir a alcanzar a esos. Muchas veces nos gusta recibir las promesas de Dios, pero no nos gusta cuando nos toca sacrificarnos para que esas promesas puedan alcanzar a otras personas. Y hermanos, eso es un desagradecimiento enorme, porque el sacrificio de otros nos ha puesto a nosotros en la posición de bendición que estamos hoy. Lo ha hecho Cristo, pero a través de otras personas sacrificadas. John Stott dice, somos descendencia de Abraham, somos de la fe y a eso somos llamados. Quería remontarme a lo que fuera a mencionar. Somos descendientes de Abraham, somos llamados a hacer bendición a toda la tierra. Vean lo que dice John Stott. ¿Cómo nos atrevemos a adoptar una actitud hostil o desdeñosa, incluso indiferente, hacia cualquier persona de otro color o cultura, si nuestro Dios es el Dios de todas las familias de la tierra? Pienso otra vez como en la ilustración esta de las plumas, ¿verdad? Un evento destructivo, y lo vemos en la historia humana y en nuestras propias vidas, sabemos que es muchísimo más fácil destruir que construir. Un evento destructivo tiene repercusiones enormes, pero cuando ocupamos construir, sabemos que es un proceso lento y laborioso. Y yo creo que como humanos somos movidos al asombro cuando vemos obras que donde uno las contempla, uno dice, ahí hubo buen esfuerzo, ahí tal vez hubo décadas de esfuerzo, tal vez fue un esfuerzo común entre un montón de personas, algo orquestado, y eso nos llama al asombro de ver la majestuosidad de esa obra. Y yo quiero que hagamos algo, pensando en esto de la iglesia como casa espiritual, como un templo de rocas vivas, de piedras vivas. Piensa en la iglesia como esa casa espiritual. Hay tantas piedras ahí que ni siquiera las podemos contar. Así lo describe Apocalipsis, una multitud que no se puede contar, de todas las naciones. Contemple esa obra.
la iglesia ya completa, cuando esté completa, y piense en la creación, el universo increíble que tenemos, las cosas poderosas que hay, y piense que ni una sola de esas piedras vivas pudo haber sido colocada ahí, ni aplicando todo el poder que hay en la creación, toda la creación junta, unificando su poder, dirigido a poner una piedra viva en esa casa espiritual. Ni en toda la creación hay poder para eso. Solo el Creador, solo el Dios vivo, solo el Espíritu Santo puede infundirle vivo a un ser humano muerto en sus delitos y pecados. Y cuando vemos la iglesia de Dios, vemos algo glorioso. Vemos a nuestro Dios glorioso, que tenemos, familia, tenemos un Dios que es en verdad asombroso cuando lo contemplamos. Y así somos transformados, contemplándolo. Tenemos un Dios que es de obras monumentales, tenemos un Dios que es de obras gloriosas, tenemos un Dios que es de obras eternas y que nadie puede impedir. Yo aquí veo algo glorioso cuando los veo a ustedes aquí adorando. A cada uno de ustedes Dios les envió a alguien a que les predicara el Evangelio. Alguien que obedeció, alguien que no se quedó en el epicentro cómodo. Yo aquí veo glorioso en ver una iglesia local en Costa Rica. No hace mucho tiempo aquí no había absolutamente nada sobre el nombre de Cristo. Incluso con reciente ciertamente un evangelio fiel. Gloria a Dios porque esto está aquí. Una asamblea que adora al Señor. Yo veo algo glorioso aquí, en este objeto que tengo en las manos. Ustedes saben las décadas de esfuerzo y sangre derramada a través de los siglos para que yo tenga esto en mi mano. Una Biblia en mi idioma, para nutrirme todos los días. Lo damos por sentado, en muchos lugares no lo tienen. Nuestro Dios es glorioso. ¿Qué nos dicen las Escrituras que viene por delante? Mateo 24. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a toda la tierra habitada, y entonces vendrá el fin. Y hacia ese final, que nos describe también Apocalipsis, les voy a leer un par de textos. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Clamaba a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Más adelante dice: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 21:3, refiriéndose al cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Para concluir, quiero que hagamos algo, si quieren hacerlo. Yo les invitaría a que cierren sus ojos y que mediten en algo. Mediten en el gozo de la presencia del Señor, de estar cara a cara con Él, que un día lo estaremos. Y quiero que piensen algunas personas que usted conoce, que ustedes quisieran que lleguen a conocerlo a Él, que están enemistados con Dios y ustedes quieren que se reconcilien con Dios. Quiero que piense también en que hay personas que no amamos tanto, que no las tenemos cercanas porque viven muy lejos, en lugares en donde no tienen la Biblia, donde no hay testimonio de Cristo,
donde pocos o ninguno ha llevado la palabra de reconciliación. Entonces imagínense además algo similar a la visión que tuvo Pablo en Hechos 16:9. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. En medio de esta misma meditación vamos a orar y luego a orar a Dios. Dios, gracias porque nos has reconciliado contigo mismo a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Ya gozamos de tu presencia y un día estaremos cara a cara contigo. Hoy lo celebramos en esa comunión, en la cena del Señor. Y nos gozamos también porque nos has concedido una ventana de tiempo, estando ya reconciliados contigo, para ir a comunicar tu glorioso evangelio a aquellos que aún no te conocen. Gracias por hacernos formar parte de tu plan redentor y de la gran comisión. Te pedimos que en esta ventana de tiempo lo que más nos importe sea crecer en semejanza de Cristo y ser ministros de la palabra de reconciliación. Porque queremos que ahí donde estemos nosotros contigo, ofreciéndote la adoración que te mereces, que esté la multitud más grande posible, Señor. Para que recibas la adoración que solo tú mereces. Guárdanos de ídolos, guárdanos de pecado, guárdanos de cualquier peso que se interponga en tener esa mentalidad del reino, del propósito eterno tuyo para la creación y para la humanidad. Te ruego, Señor, que sean creados en nosotros todo tipo de afectos hacia ti mientras te contemplamos y que muevan nuestra voluntad hacia la alabanza, la compasión, el evangelismo, también al cumplimiento de la gran comisión a todas las naciones. Y te rogamos, tú, Señor de la mies, te rogamos, Dios de la cosecha, envía obreros a tu cosecha. Y te rogamos que envíes obreros de Iglesia La Gracia a tu cosecha según tu perfecta voluntad y en el poder de tu Santo Espíritu. Te rogamos nos bendiga, Señor, hasta que tu iglesia esté construida, la tierra esté llena de tu gloria. Y mientras tanto declaramos que en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Amén.